Bueno, vamos a completar un poquito con este video la clase que ya tienen de vías. Antes que nada vamos a definir qué es una vía. Una vía es una unión de neuronas entre sí que tienen una secuencia direccional. Se dice que es una cadena de neuronas unidas entre sí, por lo que ya ustedes vieron como sinapsis. Estas vías van a poder ser de tipo motor, sensitivo y asociativo. Nosotros vamos a ver las vías motoras y las vías sensitivas. Las vías motoras son las que tienen una respuesta hacia distal, hacia los miembros, hacia el sector que sea. Van a ser las vías motoras o eferente. Decir motor o eferente es lo mismo. Cuando tiene la dirección contraria, hablamos de vías sensitivas o aferentes. Vamos a ver primero las vías sensitivas. En las vías sensitivas vamos a tener siempre un estímulo determinado que va a impresionar sobre un receptor, y a este receptor va a llegar la primera neurona. Esta neurona está conectada con otra neurona, que es la segunda neurona, y esta a su vez con una tercera neurona. Finalmente esto va a llegar a un sector de la corteza o no. Entonces, toda vía sensitiva va a tener estos componentes. El estímulo va a ser, como tienen en la punta, de distintos tipos: mecánico, eléctrico, lumínico, sonoro, que va a impresionar sobre el receptor. ¿El receptor qué es? Es una estructura que hace de traductor de la información. Entonces, traduce la información del estímulo. Esa información que la traduce va a ser captada por la primera neurona contacta con la segunda, con la tercera, y finalmente llegamos al último sector. Los receptores ustedes ya los tienen en la punta, son de distinto tipo: esteroceptores, propioceptores, interoceptores. Hay que conocer cuáles son porque traducen distintos tipos de estímulo y se van a relacionar con distintos tipos de sensibilidad. La primera neurona va a estar siempre ubicada, ganglio anexo a la raíz dorsal. En la raíz dorsal, en el anexo que tiene el ganglio que tiene en la raíz posterior. La segunda neurona puede estar en dos lugares: en la médula espinal o en el bulbo raquídeo. Acá o acá. Siempre ahí. La tercera neurona va a estar en el tálamo. Las que vamos a ver nosotros en un núcleo que se llama núcleo ventro-posterolateral del tálamo. Y finalmente las vías conscientes van a llegar a un sector de la corteza que ya vamos a detallar. Dentro de las vías sensitivas vamos a ver que hay vías que son sensitivas conscientes e inconscientes. Las conscientes son aquellas que van a llegar hasta nuestra corteza. Esas son las únicas. Las que terminen más abajo en otro sector son inconscientes. Dentro de las conscientes vamos a ver estas tres que son las principales y obviamente las más importantes. Espino talámico anterior, espino talámico lateral, Golgi-Burdach o delgado y cuneiforme. Estos son los tres tipos de vías sensitivas conscientes que vamos a estudiar. Vamos a ver entonces en cada uno estos componentes. El receptor, en este caso, son exteroceptores, como ya les dije, lo tienen en la punta y lo van a estudiar ahí, los tipos de receptores que corresponden en este caso responde al tacto y dolor. Tacto, lo que se llama grueso o protopático, y dolor. A este receptor va a llegar la primera neurona. ¿Dónde se localiza la primera neurona? Como todas, ganglio anexo a la raíz dorsal. Va a ir en busca de la segunda neurona. En este caso, ¿dónde está? En la médula espinal. ¿En dónde? En las láminas 3 y 4 de Rexer, o lo que llaman también como núcleo sensorial propio. Es el tacto grueso o protopático. Primera neurona, como todas, siempre ganglio anexo a la raíz dorsal. Segunda, en la médula espinal, en las láminas 3 y 4 de Rexer,
lo tienen en la clase de médulas, son 10 láminas. Es lo mismo decir lámina 3 y 4 o núcleo sensorial propio o sensitivo propio. De acá vamos a ir en busca de la tercera neurona. Esta tercera neurona, ¿dónde va a estar? Donde siempre, en el tálamo. Núcleo, ventro, posterolateral del tálamo. Y finalmente, esta, para que sea consciente, ¿a dónde llega? Tiene que llegar a la corteza. A la corteza cerebral. Estos son los componentes que hay que estudiar en cada vía. Seguimos ahora con el espino talámico lateral. El espino talámico lateral conduce temperatura y dolor. Ya nos informa del dolor y nos informa de la temperatura, muy frío, muy caliente. Se llama espino talámico lateral o termoalgésica, sensibilidad termoalgésica. La primera neurona, ¿dónde va a estar? Igual, siempre. La segunda neurona, ¿dónde va a estar? En este caso, en las láminas 3 y 4, pero también aparece la lámina 2, que es la sustancia gelatinosa rolando, muy importante para el tema del dolor. Y la tercera neurona, ¿en dónde va a estar? Es la misma que la anterior. ¿Y a dónde llega? A la corteza, al mismo sector. Bien, pasamos a la vía de Golgi-Burdach, o delgado y cuneiforme. Acá los receptores, esta es la vía que se llama sensibilidad profunda, consciente y táctil discriminativa. Acá teníamos un tacto que llamamos un tacto grueso, menos localizado, menos específico, menos fino, y acá el tacto es más discriminativo, se refiere a la discriminación en 2 puntos. Y a la parte consciente, a la sensibilidad profunda consciente. ¿Qué es esto? Si yo cierro los ojos y pongo el brazo en esta posición, siento en qué posición está, lo puedo repetir con el otro lado. Repetir eso. O sea, ¿por qué? Porque tengo una sensación profunda de mis articulaciones, de los músculos, de los ligamentos. Esa es la sensibilidad profunda, que transcurre por esta vía. Por eso los receptores van a ser acá de qué tipo: exteroceptores y propioceptores. Ya van a ver en el apunte que como receptores propioceptores son los receptores de la sensibilidad profunda consciente, también son inconscientes, pero en este caso es consciente. Vamos a tener al uso neuromuscular, órgano tendinoso de Golgi y los mecanoceptores, que son los que tenemos en las articulaciones. Todos ellos van dando una información profunda, consciente, porque ya vamos a ver que llega a la corteza. Entonces, ¿dónde va a estar la primera neurona? Lo mismo, en el ganglio anexo de la raíz dorsal. La segunda neurona, ¿dónde va a estar? ¿Se acuerdan que dijimos que podía estar en la médula o en el bulbo? Bueno, en este caso está en el bulbo. Está en el bulbo raquídeo. ¿Dónde? En los núcleos de Golgi-Burdach o delgado y cuneiforme. De estos núcleos va a ir en busca de la tercera neurona, que siempre es el mismo lugar, siempre es el mismo, y finalmente a la corteza. Estos son los pasos que debemos conocer. Nos falta ahora ver el tema de la decusación, que se lo voy a explicar en un ratito. Acá tenemos un dibujo, un corte de la médula con la raíz anterior, raíz posterior, con el ganglio anexo de la raíz dorsal, el nervio mixto, que luego se divide en una rama posterior y rama anterior, que es la de los plexos. Vamos a tomar cualquiera de estas ramas y vamos a tratar de mostrar cada uno de estos haces cuál sería la distribución. El espino talámico anterior, ya sabemos que tiene un receptor, supongamos que el receptor está acá, va a ir en busca, a este receptor, mejor dicho, llega la prolongación de la primera neurona que está acá. O sea, esta primera neurona es esta, ganglio anexo a la raíz dorsal. Esta neurona va a ir en busca de la segunda. ¿Dónde está la segunda? En la médula espinal. En este caso, en lo que serían las láminas 3 y 4 del rexo. Entonces, acá está la segunda neurona, hace sinapsis con la segunda neurona, y la segunda neurona, ¿qué va a hacer? Va a ir en busca de la tercera, que está ¿en dónde? En el tálamo. Se tiene que subir. En este dibujo es un corte frontal,
Esto sería la médula, esto sería el bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, todo lo que es el tronco del encéfalo, y acá arriba dibujamos la zona de los tálamos. Acá está la tercer neurona de la vía. ¿En qué núcleo? En el núcleo ventro-posterolateral. Van a ver que el tálamo es un órgano esencialmente sensitivo, tiene funciones motoras, pero esencialmente sensitivo, que tiene los núcleos por donde toda la información, o casi toda, antes de llegar a la corteza, va a pasar por el tálamo. Y es el caso este. Entonces, de esta segunda neurona tiene que ir en busca de ¿cuál? De la tercera, que está acá en el tálamo. Entonces, si hacemos acá espino talámico anterior, primer neurona en el ganglio anexo, segunda en la médula, y acá ¿qué pasa? Esta neurona que está acá, hablamos de una, pero son muchas, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es, sube uno o dos segmentos y se decruza. ¿Qué quiere decir? Que se cruza a la otra mitad. O sea, lo que está al lado derecho, que sería este, va a pasar al lado izquierdo. Y de acá sube. ¿En busca de quién? De la tercera neurona que está acá en el tálamo. Entonces tengo primer neurona, segunda neurona en la médula, como vimos, tercera en el tálamo. Y del tálamo hacia la corteza, que, no le dije, es la que es la circunvolución porrolándica, áreas 3, 1, 2 de Brodmann. Lo que sería la circunvolución porrolándica parietal ascendente, por detrás de la cisura de Roland. Ahí llega toda la información para que sea consciente. Entonces, ¿qué pasó con el espino talámico anterior? Receptor. Primer neurona, ganglio anexo. Contacta con la segunda neurona que está en la médula. ¿Y acá qué hace? Se cruza. ¿A dónde se cruza? Al cordón anterior de la médula. Acá. ¿Y de acá qué hace? Sube. ¿Hasta dónde? Hasta la tercera neurona que está en el núcleo ventro-posterolateral del tálamo. Y de ahí a la corteza. Quiere decir que se cruzó en el nivel medular 2 o 3 segmentos más arriba de donde hizo la sinapsis. Este es el trayecto de la vía del tracto grueso o protopático, como habíamos dicho. Bien. Por eso se llama el tracto espino talámico anterior. Espino, ¿por qué? Está en la médula. Talámico, ¿por qué? Porque va hacia el tálamo. Y anterior, ¿por qué? Porque transcurre por el cordón anterior de la médula. Como ustedes vean en los cortes de médula, le va a decir espino talámico anterior, ya saben que está cordón anterior que corresponde al tracto grueso o protopático. Si seguimos con el espino talámico lateral, sería la otra, ¿sí? Espino talámico lateral. Los receptores ya los vimos. A este receptor llega la prolongación de la primera neurona que está donde siempre está acá, en el ganglio anexo. Acá ingresa por la raíz posterior y va a ir en busca de ¿cuál? De la segunda neurona, que está también en lámina 3 y 4, pero se acuerdan que se agregaba la lámina 2, 3 y 4. ¿Y acá qué va a hacer? Va a ir en busca de la tercera neurona, que está acá en el tálamo. También se cruza como esta, solamente que se cruza, pero va a subir por el cordón lateral de la médula. O sea que el espino talámico lateral, primera neurona, segunda, se cruza y va hasta el tálamo en busca de la tercera neurona. Y de acá la terminación es igual. ¿Por qué se llama espino talámico lateral? Como el anterior, espino, médula, talámico, porque va al tálamo, y lateral porque transcurre por el cordón lateral de la médula. Muy bien. Nos quedaría ahora Goli-Burdach, que dijimos que era la sensibilidad profunda consciente y el tacto fino discriminativo. Los receptores, los receptores, ¿se acuerdan que eran de dos tipos? Exteroceptores y propioceptores, porque tienen dos tipos de sensibilidad. A este receptor va a llegar la primera neurona que va a estar ¿dónde? Siempre, ganglio anexo a la raíz dorsal. ¿Y acá qué hace? Acá está la primera neurona. Y la segunda neurona dijimos que estaba ¿en dónde? En los núcleos de Goli-Burdach.
¿Dónde están los núcleos de Gol y Burdach? Acá. En el bulbo. Núcleo de Gol y núcleo de Burdach. Acá está la segunda neurona de Gol y Burdach. Entonces, ¿qué hace en este caso? Cuando llega la primera neurona, entra, no hace sinapsis en la médula porque tiene que subir hasta el bulbo, y se va a ubicar ¿por dónde? Por el cordón posterior de la médula, y de acá sube. ¿Hasta dónde? Hasta en busca de la segunda neurona que va a estar en el bulbo. Entonces, Gol y Burdach, primera neurona, entra, se ubica en el cordón posterior del mismo lado y sube. Y va a terminar ¿en dónde? En los núcleos de Gol y Burdach. Cuando llegan los núcleos de Gol y Burdach, ahí está la segunda neurona, que tiene que ir a buscar a la tercera. Entonces, ¿cómo hace? Acá se decusa. Se decusa y sube en busca de la tercera neurona. Y de acá, terminación exactamente igual. O sea que lo que cambió es la localización, como vimos al principio, que en estos casos la segunda neurona está en la médula y en el caso de Gol y Burdach está en este sector. De manera tal que lo único que hay acá es que cambia la zona de decusación. Solamente que en estos casos es a nivel medular y en el caso de Gol y Burdach es a nivel de bulbo. Pero fíjense que toda la sensibilidad del lado derecho va a parar en el área cortical izquierda. ¿Se entendió? Bien. De acá recuerden que para llegar a la corteza transcurre por el brazo posterior de la cápsula vital. Brazo posterior de cápsula vital. Si yo tengo de este lado espino talámico anterior, Gol y Burdach, el espino talámico lateral, obviamente la sensibilidad de este lado va a parar al otro lado. Entonces, el espino talámico anterior, ¿qué hace? Ingresa, la segunda, se cruza y sube. Gol y Burdach, ¿qué hace? Ingresa, sube por el mismo lado, se cruza a nivel de bulbo y sube. Y el espino talámico lateral, como el anterior, ingresa, se cruza y sube. De manera tal que tenemos los lados derecho e izquierdo. Hay una experiencia que se hace para graficar esto, que es lo que se llama la hemisección medular. Si uno corta la médula por la mitad. Tiene un nombre que ya lo van a estudiar, se llama síndrome de Brown-Séquard. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una hemisección medular? Tanto en este caso con la sensibilidad. Yo diría que lo piensen, yo lo voy a explicar ahora, pero que lo piensen primero ustedes y después se los explico yo. Fíjense que en este caso se afectó la mitad de la médula derecha, izquierda. Supongamos que el corte fue hecho acá. Entonces, si corté la mitad de la médula, los haces que se cruzaban o que subían se van a afectar, algunos sí y otros no. Entonces, vamos a verlo del lado izquierdo. Tacto y dolor, fíjense que ingresan y van por el otro lado, o sea, escapan a este lugar. Tanto el espino talámico anterior como lateral. ¿Por qué? Porque se cruzaron a este nivel. Mientras que Gol y Burdach, cuando sube, ¿qué pasó? Se afectó. Y si vamos al lado derecho, fíjense ustedes, el espino talámico anterior, ¿qué pasa? Se cruza y fue cortado. Lo mismo le pasa al lateral y queda indemne Gol y Burdach. Esto es lo que se llama disociación semingoviética. Entonces fíjense que tiene la persona, cuando ustedes la van a revisar, va a tener de este lado, tiene tacto, tiene dolor, siente el frío, siente el calor, tiene dolor, ustedes lo pinchan, lo tocan, acercan los fríos y lo siente, mientras que del otro lado no. ¿Por qué? Porque se cortaron los nervios que iban a mandar la información para la corteza. Y al revés pasa con la sensibilidad profunda consciente y el tacto fino, que es Gol y Burdach. Está afectado del lado de la sección
O sea que la persona acá va a perder este tipo de sensibilidad mientras que la conserva de este lado. Hay una disociación. Esto se hace en forma experimental para poder explicar estos cortes. Bien. Ahora la sensibilidad profunda inconsciente. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos vías sensitivas conscientes, que son las que vimos hasta ahora, y ahora tenemos las inconscientes? ¿Por qué son inconscientes? Porque en este caso llegan al cerebelo. ¿Qué significa sensibilidad profunda inconsciente? Es aquella que está en este caso, la que vamos a ver, son los haces espinocerebelosos que se relacionan con el cerebelo. El cerebelo ustedes ya van a estudiar que es un órgano propioceptivo por excelencia. Interviene en la coordinación de movimientos, en el tono muscular y en el equilibrio. Entonces el cerebelo es un órgano que tiene que recibir información permanentemente del estado de nuestros músculos y articulaciones, en este caso de la parte muscular principalmente. ¿Qué hace el cerebelo? El cerebelo coordina todos los movimientos de forma inconsciente. ¿Qué sería esto? Si yo tengo que dar una orden para hacer un movimiento de levantar el brazo, lo hago en forma consciente. Pero si yo levanto el brazo, cuando levanto el brazo para este movimiento, mi centro de gravedad se modifica. ¿Sí? Entonces ahí tengo al cerebelo que permanentemente está informando del estado de los músculos para que algunos se contraigan, se relajen para poder mantener el equilibrio en este caso. Una persona que tiene problemas de cerebelo, cuando hace estos movimientos, va a perder el equilibrio. Entonces ustedes van a ver, cuando vean un cerebeloso, no se lo vean más, porque el cerebeloso camina con las piernas separadas, abriendo bien los ojos porque es su órgano sensitivo al no funcionar el cerebelo. O sea que el cerebelo que tiene información a través de los haces espinocerebelosos que vamos a ver, información continua del estado de nuestros músculos. Y por supuesto, todo esto está integrado. Cuando uno va haciendo el movimiento, se integra la parte consciente con la inconsciente. Estos haces van a ser el espinocerebeloso anterior y posterior, o ventral y dorsal, o Gowers y Fletcher. Tiene distintos nombres. Espinocerebeloso anterior es una vía sensitiva. Entonces, los receptores, espinocerebeloso anterior. ¿Los receptores cuáles van a ser? Propioceptores, como teníamos antes para la parte consciente. Son propioceptores. Acá llega la primera neurona que va a estar ¿en dónde? Donde siempre. ¿Recuerdan? La segunda neurona, ¿dónde va a estar? En este caso, en la médula espinal. El espinocerebeloso anterior tiene su segunda neurona en la lámina 7. Acá. Lámina 7, que recibe el nombre del núcleo dorsal de Clarke. Lámina 7. Ustedes pueden decir, lámina 7 o núcleo dorsal de Clarke es lo mismo que decir sustancia gelatina se va rolando o lámina 2, exactamente lo mismo. Entonces, acá llega la prolongación, acá estaría la segunda neurona, y acá ¿qué va a pasar? Acá se va a decusar, se decusa ya en la médula. ¿A dónde se decusa? Al cordón lateral, pero a la parte anterior. Espinocerebeloso anterior. Cordón lateral, parte más anterior. Muy bien, ¿de acá qué hace? Sube. Ingresó, se cruzó, primera, segunda, se cruza y sube. Y sube. ¿Hasta dónde sube? Hasta el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Y acá a dónde va a ingresar? Recuerden que el cerebelo está conectado con el tronco del encéfalo por los pedúnculos cerebelosos, superior, medio e inferior. En este caso sube con el pedúnculo cerebeloso superior y se dirige al cerebelo. ¿Dónde? Al paleocerebelo, donde ahí tenemos la tercera neurona. Pero por supuesto después se distribuye, ¿no es cierto? Por ahí llega a la tercera neurona. Y después termina ¿dónde? En la corteza del cerebelo, porque el cerebelo también tiene corteza. El espinocerebeloso posterior o dorsal tiene sus receptores, que son los mismos, los propioceptores. Primera neurona lo mismo. Segunda neurona, ¿dónde está? En este sector. Esto corresponde a la lámina 5, 6 y 7. Por eso yo les puse acá, parte lateral del asta dorsal,
del asta intermedia y del asta anterior. Pues acá está la segunda neurona del espino cerebeloso dorsal. ¿Qué hace? Se cruza también. ¿A dónde? Al cordón lateral, pero va en la parte posterior. Por eso se llama espino cerebeloso dorsal y anterior. O sea, los dos suben por el cordón lateral de la médula, solamente que el anterior se llama anterior porque está adelante y el posterior porque está atrás. ¿Y de acá a dónde van? Espino cerebeloso, van al cerebelo. Y van a ingresar por el pedúnculo cerebeloso inferior también a la corteza del palio cerebelo, donde está la tercera neurona. Y de esta manera quedan terminadas las vías sensitivas. Esto, por supuesto, es para ampliar. Lo que tenemos que saber ahora en esta circunstancia es esto que vimos acá. Estas vías, qué pasos tienen, cuáles son los receptores, dónde se ubica la primera, segunda, tercera neurona, como todas las vías sensitivas. Tener en cuenta la decruzación, como vimos acá, y las vías inconscientes estas, lo mismo. O sea que de cada una hay que saber 3 renglones. Eso es lo que hay que saber sí o sí, porque son los pasos o las estaciones anatómicas. Esto, por supuesto, después se amplía más, pero es un tema muy importante, porque es lo que ustedes van a utilizar, tal vez sea uno de los temas más importantes, macroscopía, vías y pares, para el futuro de la profesión, ¿no? Bueno, vamos a ver las vías motoras. Dentro de las vías motoras tenemos lo que es la vía piramidal y extrapiramidal. Si bien las estudiamos en forma separada, hay que tener en cuenta que están integradas en todo lo que es el sistema motor. Clásicamente hablamos de vía piramidal cuando nos referimos a la parte voluntaria, activa, cuando uno escribe, cuando uno hace algo, eso lo hace con la vía piramidal. Y la vía extrapiramidal es una vía que va a tener que ver con los movimientos automáticos, los movimientos asociados, que van a integrarse con la vía piramidal. Por eso están integrados juntos. A los fines de estudio y también de la patología se estudian de forma separada. Por eso la vía piramidal la vamos a dividir en dos, córtico espinal y córtico nuclear. En el caso de las vías motoras, todas van a tener siempre 2 neuronas. Así como las sensitivas hablábamos de 3, acá vamos a hablar de 2. Una primera neurona y una segunda neurona. Siempre van a existir neuronas intercalares. A mayor evolución de la especie, mayor cantidad de neuronas intercalares. Pero siempre hablamos de primera y segunda neurona en cuanto a la localización anatómica. En el caso de la vía piramidal, tenemos la córtico espinal, que es la primera que vamos a ver, nace en la corteza, en las áreas 4, 6 y 8 de Brodmann. Esto corresponde a la circunvolución frontal ascendente, la que está por delante de la cesura neuronal. ¿Se acuerdan que atrás está las áreas 3, 1, 2, las sensitivas, y por delante la parte motora, que obviamente están integradas? Por eso les puse acá, también tengan en cuenta que salen neuronas motoras de las áreas 3, 1, 2. Desde aquí, esta neurona va a ir en busca de la segunda, que está en la médula. Entonces, esta neurona ¿por dónde pasa? Por la cápsula interna, brazo posterior, pie de pedúnculo cerebral, rodete de protuberación, pirámide vulvar, de ahí el nombre de vía piramidal, lo que está afuera es extrapiramidal. Y cuando llega a la unión vulvo-medular, se descruza en un 70 o un 80%. Y desciende por el cordón lateral de la médula. Por el cordón lateral de la médula, formando el tracto córtico espinal lateral. Córtico, o sea, de corteza, espinal, porque se va a la médula, y lateral, porque va por el cordón lateral de la médula. Va por acá. Córtico espinal, si vemos acá, no sabemos que es lateral o cruzado. ¿Por qué? Porque se cruzó la mayoría. El 20 al 30% que no se recruzó sigue por el cordón anterior de la médula y se va a ubicar en el cordón anterior formando el tracto córtico espinal anterior o directo, que se llamaba también cruzado. Este 20 o 30% que desciende por acá se va a ir recruzando en el sector correspondiente, o sea que finalmente se va a decruzar, de manera tal que la vía motora es cruzada. En definitiva, o sea, primera neurona, corteza, en este caso lado derecho, segunda neurona, en el asta anterior de la médula 9,
también tiene la neurona las 8, pero va a quedar en el número 9, y de acá sale lo que sería la prolongación de la segunda neurona a lo que sería el nervio que hemos visto como mediano, radial, cubital, ciático. ¿Hacia dónde? Hacia el efector, donde se produce una respuesta. Entonces, primera neurona, cápsula interna, brazo posterior, pie de pedúnculo cerebral, rodete protuberancial, la parte anterior de la protuberancia, pirámide vulvar, se decruzación motora y desciende por el cordón lateral la inmensa mayoría de las fibras, córtico espiral lateral o cruzado, en busca de la segunda neurona. Si no se cruzó, que formó parte del 10, 20, 30%, sigue por el cordón anterior de la médula y se va a cruzar después en el sector que corresponda en busca de la segunda neurona correspondiente en los distintos niveles. Por eso, la segunda neurona en este caso va a ser cruzada. Prácticamente el 100%, el 97-98% de las fibras son cruzadas. Hay un porcentaje mínimo de un 1 o 3% que pueden quedar homolaterales. Piramidal teníamos la córtico-espiral, que acabamos de ver, y la córtico-nuclear. La córtico-nuclear se refiere a los núcleos de los pares craneanos. Como ya vimos, son 12, de los cuales el primero es el olfatorio, el segundo es el óptico. Y vamos a ver que esos núcleos se van a ubicar en ¿dónde? En el tronco cerebral. Acá vamos a tener el tercero y el cuarto. Acá tenemos el quinto, sexto y séptimo. Vamos a ver que son los dos. Y luego de acá el 8 hasta el 12. Hasta el número 12. ¿Qué tengo acá? Tengo los núcleos de los pares craneanos. Ustedes van a estudiar cada uno. Esto va a formar parte de lo que en los pares craneanos es el origen real. El origen real es este, donde están los núcleos. ¿Qué va a pasar? La primera neurona, primera y segunda, la primera neurona va a estar en la parte más inferior de la corteza, en las mismas áreas. Recuerdan que la representación cortical es un hombrecito con los pies por acá, el tronco, la cabeza, las manos, bastante proporcionado, porque eso representa la cantidad de neuronas que tiene esa zona. Por eso la zona correspondiente a los pares craneanos va a estar ubicada en la parte más inferior de ese sector. Cuando llega la primera neurona va a ir en busca de la segunda. ¿Dónde va a estar la segunda? En los núcleos de los pares craneanos. O sea, acá. Acá va a estar la segunda neurona. Entonces, cuando llega esta primera neurona, va acá y va a ir a esta. Se va a cruzar a este, a este, a este, a este, a este, a este. Hasta terminar en el par número 12. Por eso se llama vía córtico-nuclear. Córtico-nuclear. ¿Por dónde pasa? La córtico-espinal dijimos que iba por el brazo posterior de la cápsula interna. Esta transcurre por la rodilla. Van a ver que la cápsula interna tiene esta forma. Brazo anterior, brazo posterior y la rodilla. Acá está el haz córtico-nuclear. Aparte de la unión entre el brazo anterior y el brazo posterior. De manera tal que todo nuestro movimiento del lado derecho, el área cortical derecha, va a estar representado en el lado izquierdo. Fíjense que, por ejemplo, el motor ocular común, que mueve la motilidad extrínseca del ojo, bueno, ya lo van a estudiar con cada par craneal, la musculatura facial, los músculos masticadores. Si uno tiene una lesión a este nivel, en la cápsula interna, como es el caso de las hemiplejías, acá está cortando todos los nervios de la primera neurona. Entonces, todo lo que quede del otro lado va a estar paralizado. Por eso cuando uno tiene una hemiplejía que mueve la mitad del cuerpo izquierdo, la lesión es del lado derecho. Pero también es interesante ver esto de los niveles, que es importante, porque a veces la hemorragia no está acá, está más abajo. Entonces van a ver que algunos pares están respetados y eso no, eso forman lo que se llaman hemiplejías alternas, que dan distintos tipos de sintomatología. Pero básicamente entonces, cuando tengo una parálisis de toda la mitad del cuerpo, si es en esta zona, ¿por qué? Porque afecté toda esta llegada. Muy bien. Esa sería la vía córtico-nuclear.
Entonces, córtico espinal va por el brazo posterior de la cápsula interna, córtico nuclear va por la rodilla de la cápsula interna. Excusación motora, en el caso de la córtico espinal, esencialmente la mayoría a nivel del bulbo medular y va en busca de la segunda neurona contralateral hasta anterior de la médula. Lo mismo, el que queda al mismo lado, solamente que va por el cordón anterior de la médula. Ahora vamos a ver de vías extrapiramidales. Las vías extrapiramidales vamos a ver que son de origen cortical o subcortical. Las de origen cortical tenemos varias áreas, son varias complejas, las tienen en el apunte. Simplemente saber, pero lo que más vamos a hacer hincapié es en los haces subcorticales, o sea, lo que tenemos por debajo de la corteza. Entonces, dentro de estos subcorticales vamos a tener tecto espinal, tubérculos cuadrigémeos, rubro espinal, núcleo rojo, vestíbulo espinal, los núcleos vestibulares, laterales, retículo espinal protuberancial y vulvar, y olivo espinal. ¿Qué significa esto? Que acá la primera neurona está acá. Acá está la primera neurona de estos núcleos subcorticales. Y nosotros teníamos en la corteza. Acá estos núcleos, por eso la vía terminal tiene áreas corticales, ¿sí? Y en este caso, las que vamos a ver, que son las de origen subcortical, están abajo de la corteza, corresponden a estos núcleos. El tecto espinal va por el cordón anterior, el rubro espinal por el lateral, el vestíbulo espinal por el cordón lateral, siempre hablando de la médula. El retículo espinal vulvar y protuberancial van prácticamente juntos, pero uno va por el cordón lateral, que es el caso del bulbo, y anterior en el caso de la protuberancia, y de las olivas a la médula por el cordón anterior. ¿A dónde van a ir? A la segunda neurona, a la misma segunda neurona. Quiere decir que el haz córtico-espinal, que llegaba a esta neurona, excusándose o no, ya lo vimos, y también a esta vía llegan estos núcleos subcorticales en busca de la segunda neurona que está en la médula espinal. Por eso la segunda neurona se la denomina también como vía final común. ¿Vía final común de qué? Vía final común de todas las partes, cortical y subcortical. Y de acá sale, como ya vimos, los nervios que estuvimos estudiando. Por eso no es lo mismo que uno se corte acá, que uno se corte acá o en distintos sectores. ¿Por qué? Porque acá cuando cortamos el cable definitivo. O sea, yo corto el mediano, corto el radial, queda paralizado de ahí. ¿Por qué? Porque esta segunda neurona va a recibir información tanto de la corteza como de centros subcorticales. Bueno, espero que sea esto de ayuda. Obviamente complétenlo con el apunte, el power.